Muy buenas noches, que el Señor me los bendiga a todos nuestros hermanos de la fe y a cada uno de los que nos puedan estar sintonizando en esta noche. Damos gracias al Señor porque nos permite el poder ser portadores de las buenas nuevas del Evangelio, y queremos en esta noche pues simplemente llevar ese mensaje poderoso de la palabra del Señor y ser de bendición, ¿verdad? Nosotros estamos sirviendo en Iglesia Cefa del Nazareno, zona 6, con nuestros pastores Mario y Ethel de Reyes, y que ellos primeramente a Dios, gracias, y luego a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de poder estar por este medio impartiendo lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para poder escuchar, ¿verdad? Ese mensaje. Este mensaje del día de hoy se titula Dios nuestro consolador, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor esta bendita palabra y este tiempo. Señor, te damos gracias, amado Padre. Venimos delante de ti. Te necesitamos cada día. Gracias por mostrarte, Padre, a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú te revelas a cada uno de nosotros y cada día nos enseñas, Señor, nos capacitas, nos guías para seguir caminando, para seguir buscándote, para seguir aprendiendo, para seguir, Señor, siendo de bendición, y que nosotros, primeramente, nosotros aprendemos de tu palabra. Primero tú nos das, llenas nuestra aljaba, nuestra alforja, nuestro corazón, Padre, para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación, Señor. Primero tú nos das a nosotros para que nosotros podamos compartir tu bendita y poderosa palabra, Señor. Somos privilegiados de poder ser emisores, de poder ser portadores, Señor, portavoces de tu hermoso y poderoso evangelio, Padre. Te damos toda gloria a ti, Señor, y que tu bendita palabra haga, Señor, se cumpla el propósito por la cual es impartida, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La palabra del día de hoy se titula Dios nuestro consolador. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido el mundo. Y también dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Entonces muchas veces nosotros pasamos aflicciones, pasamos tribulaciones, pasamos congojas, pasamos necesidad en nuestra alma, pasamos luchas, batallas espirituales, pasamos pruebas, ¿verdad? Y cuando estamos pasando por esas circunstancias, nuestra fe se debilita, nosotros nos debilitamos y a veces estamos sin fuerzas, a veces sentimos que ya no podemos más, pero hay algo maravilloso, ¿verdad? Que cuando estamos pasando todas esas circunstancias, ¿verdad? Eso nos lleva a nosotros a buscar el rostro de Dios, a buscar al Señor en intimidad, en oración, ¿verdad? Pues nos humillamos y buscamos su rostro, buscamos esa palabra que nos levanta, buscamos ese refugio. Él es nuestro refugio, Él es nuestro socorro, Él es nuestra torre, Él es todo para nosotros, y esas situaciones nos hacen a nosotros llegar a buscarlo y decirle que ya no podemos más, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando todas esas circunstancias que son muy agobiantes, ¿verdad? Nosotros sentimos que ahí nos vamos a quedar. Pero qué lindo, amados hermanos, qué lindo que nosotros cuando nos sentimos así y podemos buscar el rostro del Señor, podemos buscar su ayuda,
¿verdad? Él viene, ¿verdad? Y Él viene a nosotros y hace cosas maravillosas en nuestra alma, en nuestro corazón. Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos capacita para que podamos continuar, ¿verdad? A veces venimos con todas estas circunstancias y no sabemos qué hacer y sentimos que la prueba no pasa, que la lucha no pasa, pero cuando venimos al Señor es algo maravilloso porque la lucha puede seguir ahí, el problema puede continuar y tal vez no ha cambiado el problema, pero el Señor nos cambia a nosotros, el Señor cambia nuestra perspectiva, el Señor cambia nuestra forma de pensar, el Señor cambia nuestra actitud, el Señor nos cambia la forma de ver lo que estamos pasando. Y eso, mis amados hermanos, eso quiere decir, ¿verdad?, de que Él es el que nos consuela, Él es el que sabe consolarnos, ¿verdad? Yo antes leía, ¿verdad?, acerca de Él como consolador, nuestro Dios como consolador, pero qué lindo cuando nosotros podemos conocer a Dios como el consolador, que nosotros podamos entender que Él realmente es nuestro consolador, ¿verdad? Y hoy vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a conocer a ese Dios como nuestro consolador. ¿Qué quiere decir que Él sea nuestro consolador? ¿Qué quiere decir que Él sea el que nos consuele? ¿Cómo nos consuela? ¿Cuándo nos consuela? Y cómo el Señor, ¿verdad?, nos cambia la forma de ver, nos cambia la forma de ver la situación, como dice la palabra, ¿verdad? Que la paz, dice, no es la ausencia de conflicto, sino que la paz es un estado, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos ver la situación. Escuchaba al pastor, ¿verdad?, contando una anécdota, nuestro pastor Mario, comentando una anécdota acerca de cómo nosotros, dice, debemos de no esperar que pase la tormenta, sino que debemos de aprender a caminar en la tormenta, ¿verdad? Entonces el aprender a caminar en la tormenta definitivamente es con una perspectiva divina, es con viendo las cosas, ¿verdad?, con los ojos del Señor, aprendiendo a tener la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver lo que es Dios, vamos a conocer a Dios como nuestro consolador, ¿verdad? Y Dios vamos a verlo desde ese punto de vista, y quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 94, versículo 14, y lo que nos dice la palabra acá acerca de Dios como nuestro consolador, ¿verdad? Y aquí dice, porque el punto número 1, ¿verdad?, se titula, el pueblo del Señor debe vivir confiado. El pueblo del Señor debe vivir confiado. O sea, nosotros tenemos aflicciones, vamos a tener aflicciones, ¿verdad? El Señor dice, le dijo al Padre, no lo saques de este mundo, sino que yo oro para que su fe, ¿verdad?, sea aumentada. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, el pueblo del Señor debe vivir confiado. ¿Y cómo vamos a vivir confiados si a veces, ¿verdad?, sentimos que ya no podemos? ¿Cómo vamos a vivir confiados cuando nosotros estamos pasando una situación y estamos orando, estamos clamando, estamos ayunando, estamos gimiendo y vemos que ahí está el problema, ahí está la tormenta, ahí está la situación? ¿Cómo el pueblo de Dios, como tú o yo, cómo podemos nosotros vivir confiados en medio de esa situación, ¿verdad? Entonces, dice el Salmo 94, versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará
su heredad, dice. Entonces vemos que en medio de la situación, en medio del problema, en medio de lo que estemos afrontando, dice que Dios no abandonará a su pueblo. O sea, Dios no nos va a dejar a nosotros aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Dios es fiel. Dios no nos va a dejar. Dios dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo. O sea, si nosotros somos ovejas de su grey, si nosotros somos ovejas de su prado, si nosotros somos sus hijos, Dios no nos va a abandonar, aunque muchas veces nos sentimos solos, ¿verdad? Entonces Dios es fiel y dice, ni desamparará su heredad. O sea que Dios es misericordioso. Dice, no nos va a desamparar. O sea, vamos a estar bajo su cobijo, vamos a estar habitando con Él, ¿verdad? Entonces, Dios es fiel, Dios es misericordioso para con los suyos. Su amor es inmutable. El amor de Dios no va a cambiar. El amor de Dios, dice en Corintios, ¿verdad? Son tres cosas, la esperanza, la fe y el amor, dice, pero el amor, dice, ¿verdad? Es el que permanece para siempre. Entonces, su amor es inmutable, ¿verdad? Dios, si hoy estamos pasando una situación, Dios no nos va a dejar y nos va a decir, no, ahora no te quiero, ahora sí te quiero. No es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros muchas veces podemos decir, te amo, te quiero mucho, pero de repente hay una situación, ¿verdad? Y ya ese te amo, ese te quiero mucho, ya se pone en duda, ¿verdad? Si realmente, ¿verdad? Y hasta nos cuesta decirlo, ¿verdad? Cuando estamos pasando alguna situación, nuestro amor, entonces que hemos confesado a veces, ¿verdad? Cambia, pero Dios no es así como nosotros. Dice la palabra que Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Entonces, su amor es inmutable, Dios no cambia. Dios es amor y es la esencia del amor. Su amor es un fuerte apoyo para nosotros. Entonces, nosotros podemos confiar en el amor del Señor, que no es como nosotros, y que su amor está allí, ¿verdad? Es algo fuerte, en Él nos podemos refugiar. Y es consuelo en el día de la angustia. En el día de la angustia muchos nos van a fallar o todos nos van a fallar, pero Él no nos va a fallar. Él es el consuelo en el día de la angustia, solo Él no nos va a fallar, ¿verdad? Como segundo punto dice, la roca es la roca del creyente. Y ahí mismo en Salmo 94 nos vamos a ir al versículo número 18. Y dice acá, ¿verdad? El salmista, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Entonces, esto viene a mi mente, ¿verdad? Cuando Pedro, el Señor le dice, ¿verdad? Que camine hacia Él y Él empieza a caminar sobre las aguas. Pero de repente dice que Él voltea a ver y deja de ver al Señor y voltea a ver y entonces se empieza a hundir, ¿verdad? Entonces, luego llega el Señor y lo levanta, lo saca, ¿verdad? Y le dice, hombre de poca fe, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra dice, cuando yo decía, mi pie resbala. Muchas veces nosotros nos sentimos en situaciones en las cuales sentimos que nos estamos deslizando, que nos estamos ahogando, que nos estamos hundiendo, ¿verdad? Yo he pasado por situaciones como Pedro, ¿verdad? Yo he pasado y he sentido, y lo he dicho y digo, Señor, he sentido como el apóstol Pedro. Me he sentido como el apóstol Pedro que se hundía, Señor. Sentía que me hundía. Pero cuando yo sentía que me hundía, yo clamaba al Señor tan fuerte, diciéndole, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo ya no puedo. Yo aquí me quedo, Señor, yo ya no puedo. Pero qué linda esta palabra cuando dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba.
Entonces, qué lindo cuando nosotros podemos refugiarnos en el Señor, podemos sincerarnos con el Señor y podemos decirle, Señor, por favor, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, yo aquí me quedo, ya no puedo más, ya no tengo más fuerzas, ya no puedo más. Si tú no me ayudas, Señor, aquí desfallezco y aquí muero y aquí quedo. Pero qué lindo que dice, ¿verdad? Que cuando yo decía mi pie resbala, o sea, cuando se estaba hundiendo, ¿verdad? Aquí el salmista lo dice así, ¿verdad? Mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Entonces, qué lindo sentir el sustento de Dios. Él es nuestro sustento, es consuelo en nuestro interior. Él es el consuelo en nuestro interior. Porque nosotros podemos, yo he estado en situaciones en las cuales, ¿verdad? Un tiempo yo le dije, Señor, perdóname, Padre, yo no creo, no creo, Señor, perdóname. Y me postré, me arrodillé y le decía, Señor, perdóname. Yo, en mi ignorancia, ¿verdad? Pues fui sincera con Dios y le dije, yo no creo, perdóname, pero yo no creo. Y me estaba sincerando definitivamente porque mi fe había flaqueado, mi fe se había debilitado, mi fe se estaba esfumando, ¿verdad? Pero cuando yo le decía eso, sentía algo tan especial, ¿verdad? Sentía algo tan maravilloso que me arrodillé, me sinceré con el Señor y qué lindo porque la palabra dice que la fe es don de Dios, ¿verdad? Entonces, allí yo le estaba diciendo a él, ¿verdad? Ayúdame, porque yo ya no tengo fe, no puedo más. Y el Señor ahí llegó, ¿verdad? Como dice aquí el salmista, tu misericordia me sustentaba. La misericordia de Dios me ha sustentado en momentos difíciles. La misericordia del Señor me ha levantado, me sustentó y me levanté. Y cuando me levanté, sentí algo tan maravilloso en mi interior, en mi corazón. Y yo me levanté y le dije, Señor, ahora te creo. Señor, ahora sí te creo, ¿verdad? Y cuando pues el Señor me pidió que tenía que hacer algo, me paré en fe, lo hice, le creí a Dios en medio de la enfermedad, en medio de lo que estaba pasando. Él me llenó de su fe, me dio una medida de fe y me levanté en fe y le dije, Señor, ahora te creo, y testifiqué en fe y el Señor me sanó. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Poder experimentar el consuelo, el sustento, la misericordia, la capacidad del Señor cuando nosotros ya no tenemos fuerzas. Él es alegría, es la alegría de mi alma y la roca fuerte. Él es esa, y vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 19, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, cuando nosotros estamos pasando situación muy difícil, ¿verdad? Dice, en la multitud, dice el salmista David, de mis pensamientos dentro de mí. A veces muchos pensamientos nos atormentan, ¿verdad? Muchos pensamientos negativos nos atormentan, pero dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, qué lindo es cuando está la situación difícil, se torna como el ojo del huracán, pero qué lindo cuando podemos experimentar el consuelo. Y dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, cuando viene una palabra a nuestra vida en ese momento de decepción, de ya no aguanto más, de ese momento de desfallecimiento, y viene el consuelo del Señor y Él nos levanta. Él nos levanta y dice, alegraba mi alma. Se juntará contigo, dice, ahí ese es el 19. Tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces podemos encontrar alegría en nuestra alma en medio de la situación. Podemos encontrar el gozo del Señor.
pero ese gozo es indescriptible, porque en medio de la situación, de la aflicción, de la angustia, de la ansiedad, de lo que estamos pasando, y cuando clamamos y Él viene y nos fortalece, entonces Él torna, ¿verdad?, en alegría y podemos sentir algo especial y podemos, como les decía, podemos estar, el problema puede seguir allí, ¿verdad? No se ha esfumado, pero Dios trae paz. Dios trae gozo y trae alegría y me levanto en fe y camino y Dios me fortalece, ¿verdad? Entonces, la roca del creyente, Él es la roca fuerte, la roca del creyente, Él es nuestro consolador, ¿verdad? Y como tercer punto, ¿verdad? Dice, se titula Consuelo en su palabra. Y vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 51, versículo 3. Vamos a leer lo que dice su palabra. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Miren todo lo que está en el consuelo de Dios, todo lo que nosotros podemos encontrar en el consuelo de Dios, aún en medio de lo que nosotros estemos pasando. Y nosotros podemos encontrar todas estas cosas cuando nosotros estamos pasando esa situación y clamamos y buscamos y gemimos y nos humillamos y buscamos su presencia y reconocemos que Él es el único que puede ayudarnos. El hombre no puede hacer nada. Nosotros tampoco podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros podemos tener una circunstancia con una persona, con un ser querido, pero aunque hagamos, aunque digamos, aunque no vamos a cambiar. No podemos cambiar a nadie. Solo Dios puede transformar al ser humano. Y para que nosotros podamos seguir adelante, esperando, ¿verdad?, que Dios haga su obra, esperando que Dios, ¿verdad?, pues cambie nuestro panorama, ¿verdad? Él viene y nos consuela y nos hace ver de una forma diferente las situaciones y nos da consuelo y su palabra es consuelo. Y este versículo de Isaías 51:3 nos está diciendo todo lo que trae el consuelo de Dios, ¿verdad? Y dice, ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, o sea, no va a consolar unas cosas, otras sí, otras no, dice, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, dice. Entonces vamos a encontrar consuelo en la soledad. Consuelo en la soledad. Yo perdí a mi madre, ¿verdad? El año que pasó, el año 2020, el 31 de diciembre del año 2020, mi madre partió a la presencia del Señor y fue muy complicado para mí. Estuve en momentos muy claves, muy duros, muy fuertes, ¿verdad?, para mi vida, ¿verdad? El ver a mi madre, ¿verdad?, partir en los últimos momentos, ¿verdad? El ver cómo ella estaba teniendo le faltaba el oxígeno. Yo clamaba al médico, los médicos no hacían caso. Yo le decía que apoyaran a mi mamá
el ver que mi mamá se estaba ahogando y luego entraron los médicos. Estaba yo ahí en el hospital con ella un momento. Estaba sola yo, bueno, de parte de mi familia. Sola yo con mi madre, viendo que le prestaran los auxilios a mi madre, esperando ahí qué iba a pasar. Cuando salen y me dicen, su mamá ya partió, esa noticia no fue fácil para mí. Y luego, pues, fueron momentos muy complicados, ¿verdad? Para mi vida. Pero mi madre parte, y al tercer día nace mi nietecita. Y yo sentí que esa niña, ¿verdad? Fue el consuelo de Dios para mi vida en medio de lo que me tocó que afrontar, ¿verdad? Al lado de mi madre. Y es Dios el que consuela. Fue algo muy complicado. Me recuerdo que la otra vez ella se enfermó de gravedad. Estaba allá en Los Ángeles y yo aquí casi que me moría porque ella estaba enferma, estaba grave en un hospital, ¿verdad? Yo me puse muy mal y yo decía, si mi mamá llega a partir, aquella vez cuando estuvo enferma, cómo me puse, y ahora si ella parte, yo no sé qué me va a pasar, pero definitivamente pude sentir el consuelo de Dios, pude sentir la fortaleza del Señor en medio de los momentos que me tocó pasar al lado de ella, los últimos momentos muy decisivos, ¿verdad? Que fue a mí quien me tocó. Pero bueno, definitivamente Dios me fortaleció, Dios me consoló. Y dice esta palabra en Isaías, cambia el desierto en paraíso, ¿verdad? O sea, yo decía, no sé qué va a pasar si mi madre parte. Todo pintaba negativo. Y no quería pensar en ese momento, pero llegó ese momento. Pero Dios cambió el desierto en paraíso con la llegada de mi nieta. Y yo decía, Señor, solo tú puedes consolar los corazones, ¿verdad? Ella ha sido un consuelo para mi vida. Dice, cambia la soledad en huerto de Jehová. Pues primero se partió mi papá y luego mi madre, ¿verdad? Y podría decir uno, bueno, quedé huérfana, podría decir uno, ¿verdad? Pero la verdad que tenemos un Padre celestial. Y acá dice, cambia la soledad en huerto de Jehová. Entonces, es algo maravilloso. Yo pensé que yo no iba a soportar esto, pero aquí estoy por la misericordia del Señor y Dios me fortaleció, me consoló de una manera que no sé cómo explicarlo. Ha sido algo maravilloso. Habrá, dice, alegría, gozo, alabanza y voces de canto. O sea, en medio de la falta de mi madre, he sentido alegría, gozo, alabanza y voces de canto, ¿verdad? Con la llegada de mi nietecita. Y en medio de eso no solo estaba pues pasando la pérdida de mi madre, sino después me tocó que afrontar dos golpes muy duros, ¿verdad? Que siguieron a la pérdida de mi madre. Pero aquí estoy y puedo decir que he conocido a Dios como el Consolador. He experimentado el consuelo de Dios, que es algo tan maravilloso. Uno dice, ¿cómo puede el ser humano aguantar estos golpes? Pero definitivamente, pues solo el ser humano sin Cristo no se puede. Pero si yo estoy acá de pie, si estoy acá compartiendo, si estoy acá testificando del consuelo de Dios hacia mi vida, es porque Dios ha sido mi consolador, es porque Dios ha sido mi sustentador, es porque Él ha sido mi roca fuerte. Entonces, el consuelo en su palabra. Y como cuarto punto, el Dios de toda consolación. Y vamos a ver segunda de Corintios. Vamos a ver el segunda de Corintios capítulo 1 del 3 al 5. Y dice acá,
Pablo está hablando acá a los corintios y le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones, dice, ¿verdad? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces vemos que acá dice, ¿verdad?, que Él es el Dios de toda consolación, que Él consuela todas nuestras tribulaciones. Entonces dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotras las aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que encima de todas las circunstancias que pasamos, no importa, ¿verdad? Como dice esa palabra y se los mencionaba al inicio, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor los librará. Entonces acá dice, ¿verdad?, que muchas son las tribulaciones, pero Él es el Dios de toda consolación. Entonces Él está como consolador para consolarnos a nosotros en medio de toda circunstancia. ¿Cómo el ser humano puede, verdad? Yo antes me preguntaba, escuchaba acerca de testimonios tremendos. Y cómo decía yo, cómo ese hermano, como esa hermana pudo soportar ese golpe tan tremendo, esa situación tan difícil. ¿Cómo? Pero definitivamente, ¿verdad?, Dios, como el Dios de toda consolación, es el que consuela. Y como dice, ¿verdad?, me encanta donde dice, porque de la manera que abundan en nosotros, abundan, dice, ¿verdad? Qué tremendo, abundan. No quisiéramos que abundaran las aflicciones, la verdad. No lo quisiéramos, ¿verdad? Pero así es. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así también abunda la consolación. Entonces, Él es Padre de misericordia, Dios de toda consolación en nuestras tribulaciones, y nos capacita, dice esa palabra, leíamos, ¿verdad? Él nos capacita a nosotros, ¿verdad? O sea, Él nos consuela para que cuando nosotros, ¿verdad?, veamos a otros hermanos, porque aquí lo dice la palabra, ¿verdad?, que todos pasamos las mismas aflicciones como hermanos en Cristo, como creyentes, como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice que Dios nos capacita a nosotros para que nosotros podamos capacitar a otros cuando los otros estén pasando por tribulaciones, por medio de la consolación que hemos recibido del Señor, ¿verdad? Y dice entonces, como leíamos, así que así como abundan las aflicciones, así abundan las aflicciones, así abundan las aflicciones, ¿verdad? Y entonces Dios nos capacita para que nosotros podamos capacitar a otros. Entonces, así como nosotros recibimos el consuelo de parte de Dios, así nosotros debemos consolar a otros que están pasando situaciones complicadas, y debemos de hacerlo en la fuerza del Señor y en fe, y testificando que nosotros hemos pasado, ¿verdad?, por esas situaciones, y así como Dios nos ha alentado, así como Dios nos ha consolado, que así Dios consuele. Hoy día, por medio de este virus, ¿verdad?, que está pues afectando al mundo entero, vemos muchas aflicciones, ¿verdad? Yo en estos momentos tengo una amiga y hermana en Cristo, ¿verdad? Es de otra denominación, pero es cristiana, hija del Señor, ¿verdad? Somos del mismo Padre, la misma fe, el mismo espíritu, ¿verdad? Pero ella tiene a su hijo grave, muy grave, ¿verdad? Está en coma,
está entubado a causa de este virus, ¿verdad? Y pues a él los médicos le daban un 8% de vida. Y ahí, miren, la situación no ha cambiado. La situación no ha cambiado. Le siguen diciendo a ella, mire, su hijo está aceptando bien el medicamento, pero sigue en coma y sigue entubado. No ha despertado, pero está recibiendo bien el medicamento. O sea, la situación sigue ahí. La situación sigue ahí. Él ya va para más de 15 días, ¿verdad? Para 17 días lleva. La situación sigue igual. Pero ¿saben qué? Quiero decirles que ella está bien fortalecida. Está bien fortalecida y su fe está preciosa porque ella dice, yo sé que Dios lo va a levantar. Yo hablaba con ella días atrás y ella se miraba un poco afligida. Porque ella me decía, ¿te imaginas como madre cómo estoy? Pero se levantó un clamor, hay un clamor de un grupo numeroso de hermanos que cada día son 80, 90 oraciones de los hermanos orando, intercediendo por su hijo. Y yo digo, wow, qué lindo el Señor, cómo se está moviendo, cómo ha levantado al pueblo del Señor, a los hermanos clamando, estamos contigo, y dando palabra de edificación, dando palabra de fe. Se han levantado en oración de madrugada a las 3 de la mañana, imagínense, y cómo Dios le ha levantado un muro de intercesores a esa mujer preciosa y a su hijo, y imagínense cómo está ella. Imagínense el consuelo de Dios que ha levantado a un ejército de intercesores para orar por su hijo. Ella está siendo consolada por Dios. La situación no ha cambiado. La situación sigue igual, en coma y entubada. Pero ella tiene una perspectiva preciosa. Tiene una perspectiva llena de fe hacia el Señor. Dios, el Dios de toda consolación. Mis amados hermanos, como herederos, como hijos, como extranjeros en esta tierra, seremos afligidos. Pero debemos conocer y entender que no estamos desamparados. Porque como leímos al inicio, Dios no desampara a su pueblo, Dios no desampara a Sión. Y que Dios quiere que le conozcamos como nuestro consolador. En ningún otro encontramos ese consuelo, en ningún otro lado. Ese refugio, y sentimos que Él nos entiende y nos da el consuelo que sacia nuestra alma, y nos sentimos protegidos y seguros. El Dios de toda consolación. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios a quien nosotros buscamos en los momentos de angustia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has consolado de mi lamento y me has dado óleo de gozo y manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Me deleitaré en gran manera en el Señor, y mi alma se regocijará en mi Dios. Gracias, Padre bendito de la gloria. Gracias porque eres el Dios de toda consolación. Hoy, Señor, y siempre, tú eres el Dios de toda consolación. Así que, como dice tu palabra, venid a Él todos los que estén cansados y atribulados, y Él los hará descansar. Él es el reposo para el alma angustiada. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para esa sed del alma, esa alma que está sedienta, esa alma que está muriendo de angustia. Cristo es la solución.
Cristo es nuestro consolador. Gracias, Señor. Yo ruego, Padre, para que aquellos que no te conocen, si alguno que está escuchando, tú estás pasando por situaciones difíciles, si estás pasando por necesidad, que tú sientes que esa necesidad ya no la aguantas, que es tan grande. Quiero decirte que hay un camino, quiero decirte que hay un libertador, quiero decirte que hay un consolador y Jesucristo es su nombre. Así que si tú no tienes a Cristo en esta hora, yo te digo y te lo presento en el nombre de Jesús. Te presento a ese Dios maravilloso, a ese Dios de gloria, a ese Dios consolador al que necesitamos. Y que seas tú y que puedas abrir tu corazón y decirle: Padre, yo te necesito. Ven a mi vida, sácame del hoyo de la desesperación, de este lodo cenagoso en donde ya no hay salida. Pero quiero decirte que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta, Cristo es la salida, Cristo es la solución. Así que entrégale tu vida, ríndete a Cristo, reconócele como tu Señor y Salvador. Y entonces, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, mi amado hermano, amigo que nos sintoniza, si tú estás pasando alguna situación de angustia, de aflicción, no sé qué situación puedas estar pasando, yo te presento a Cristo. Recíbelo en tu corazón y podrás experimentar el gozo, la alegría, la plenitud en Él. Hoy damos gracias a Dios por esta bendita palabra y esperamos que haya sido de bendición. Y nos veremos en una próxima vez. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.